Hay quien dice que un hombre puede saber el día exacto de su muerte o saber lo que otro está pensando sin que abra la boca. También que puede recordar sus vidas anteriores, incluso puede caminar sobre el agua, tener la fuerza de un elefante y, lo más increíble, meterse dentro del cuerpo de otra persona. Toda esta lista de poderes sobrehumanos está escrita, con nombre, con número y con instrucciones. Pero no está en un libro de magia, increíblemente. Está en el texto fundacional del yoga, que se estudia en todas las escuelas del mundo. Los Yoga Sutras de Patanjali. En su libro tercero hay un capítulo entero dedicado a los poderes sobrehumanos. Pero a mitad de ese capítulo, después de 20 aforismos describiendo maravillas, el propio autor interrumpe su lista y escribe una frase corta que contradice todo. Dice: estos logros son un estorbo, un obstáculo y hay que dejarlos caer. Misterioso, ¿no? El autor, que se llamaba Patanjali, primero te enseña a hacerlo y luego te dice que no lo hagas. ¿Por qué alguien se toma la molestia de catalogar todos esos poderes con precisión y acto seguido te dice que los tires a la basura? Te adelanto que la razón no es moral, ni que los poderes corrompan el alma, como en las películas, y tampoco va de que esté feo presumir. El motivo es puramente metafísico y más esencial. Te adelanto la mitad para que no tengas que esperar 40 minutos para una respuesta. Para Patanjali, cada uno de esos poderes es una prueba de que tú no eres lo que crees que eres, y de que la parte de ti que consigue y manifiesta el poder es justo la parte que hay que disolver o hacer desaparecer. Ya sé que suena a trabalenguas para la mente, pero lo entenderás mientras avanzamos. Porque te voy a contar varias cosas. ¿Quién escribió esto? ¿Patanjali? Esto es un misterio bastante grande. Después, cómo se supone que se producen los poderes. También el inventario entero de los que se describen allí. Y después nos detendremos en la clave que tira para atrás todo esto. Te advierto, como siempre, para que no pierdas tu tiempo. Si has llegado aquí buscando una técnica para volverte invisible, te vas a ir con las manos vacías. Y si has llegado creyendo que me voy a reír de todo esto como superstición de gente antigua, también te equivocas. Así que ahora sí, comenzamos. De Patanjali sabemos poquísimo y hay muchos agujeros. El primer agujero es la fecha. No tenemos ninguna de modo claro. Por un lado, la obra contiene ya ideas de un filósofo budista, Vasubandhu, que muere hacia el año 400, situando a Patanjali alrededor del año 400 de nuestra era. Eso dice la filología reciente. Pero otros investigadores serios retrasan la fecha 4 siglos. El segundo agujero es el autor. De Patanjali no hay nada firme. Hay leyendas que dicen que era un gramático, otras que era un médico, incluso otras que hablan de él como la encarnación de una serpiente que cae del cielo en la palma de una mujer. Y el tercero es algo esencial. ¿Fue un solo escritor? Durante siglos se ha creído que los Yoga Sutras tienen dos niveles. Los aforismos de Patanjali, cortísimos, prácticamente imposibles de entender, y luego hay un comentario clásico que los explica, firmado por un tal Vyasa. O sea, durante siglos se pensó que la obra Los Yoga Sutras de Patanjali fue escrita por dos hombres, en dos épocas diferentes, un maestro, Patanjali, y el comentarista posterior, Vyasa. Pero la filología reciente ahora sostiene que no, y que los sutras y los comentarios son del mismo autor, que Patanjali escribió los aforismos incomprensibles y después parece que se dio cuenta de lo incomprensibles que eran y se comentó a sí mismo, en tercera persona como si fuera otro. Así que esto es lo que tenemos, como suele pasar con los textos antiguos.
No sabemos cuándo se escribió y no sabemos quién o quiénes eran exactamente. En el centro de todo esto hay una cosa que se llama samyama. Sin esto, la lista de poderes es un catálogo de fantasía. Con esto se convierte en un procedimiento. El yoga de Patanjali tiene 8 miembros u 8 ramas. Las 5 primeras son de preparación, la ética hacia afuera, la disciplina hacia adentro, la postura, la respiración y la retirada de los sentidos. Y atento, de esas 8 ramas, las posturas ocupan solo 3 aforismos en todo el libro. 3. Y lo que dice de ellas básicamente que sea firme y cómoda, nada más. El yoga que se hace hoy es una criatura del siglo XX. El texto que se supone que lo funda apenas mira al cuerpo y dedica casi nada a la postura. Los 3 miembros o ramas que quedan son los que nos importan y hablan de 3 estados o pasos. Dharana, fijar la atención en un punto y sostenerla ahí. Concentración. Dhyana, cuando esa atención deja de ser un esfuerzo repetido y se convierte en un flujo continuo hacia el objeto. Meditación. Y Samadhi, cuando el objeto llena tanto la consciencia que la sensación de estar mirándolo desaparece. Queda el objeto. El que miraba, no. Patanjali coge esos 3 estados y los junta en uno solo aplicados al mismo objeto, a la vez. A eso lo llama samyama. Y a partir de ese momento, ese libro tercero repite una vez tras otra la palabra. Dice, samyama sobre esto, se obtiene esto. Samyama sobre lo otro, se obtiene esto otro. Objeto y resultado, página tras página. Bien, que esto quizás está volviendo algo confuso. Advertí que el libro no es fácil de leer. Te lo traduzco. Lo que está diciendo es que la concentración absoluta sobre una cosa entrega el conocimiento completo de esa cosa. Y según Patanjali, conocer completamente algo y tener poder sobre ello son la misma operación. No hay separación entre saber y poder. Saber del todo qué es el fuego, en su esencia, es poder sobre el fuego. Vamos, que la mente no es un espectador que observa un mundo ahí fuera. Es una parte del mismo material del que está hecho el mundo. Y cuando una parte de ese material se conoce a sí misma del todo, es la que manda. Pero hay una parte técnica. Esto se hace por etapas y hay que aplicarlo por grados. Nada de saltar al último escalón. Y se avisa también de que el poder que aparece en una etapa es la señal de que esa etapa está superada. O sea que en su sistema los poderes funcionan como una guía o un termómetro. No son un premio o meta, sino un síntoma. Los poderes pueden ser vistos como un termómetro de si vas bien o no. Antes de entrar en el catálogo de poderes, cuando escuches la lista, no pienses que esto es un libro de brujería. Son como especificaciones o instrucciones de una máquina. Describen un funcionamiento. Si haces esto sobre esto, pasa esto. Y luego Patanjali pasa al siguiente sin ningún entusiasmo y sin venderte nada religioso ni espiritual. Estamos ante un manual técnico. Vamos con el catálogo. Lo he ordenado en 5 escalones, de lo que casi podemos entender a lo que ya no podemos entender de ninguna manera. Y el último escalón es el que explica por qué durante 15 siglos en la India la gente le tenía miedo a los yogis, porque les tenían miedo. Recuerda eso de samyama, que es dharana, dhyana y samadhi juntos, porque ahora lo escucharás mucho. Bien, vamos. Escalón 1. Los poderes de saber. Samyama sobre las 3 transformaciones del tiempo, lo que fue, lo que es, lo que será. Y aparece el conocimiento del pasado y del futuro.
Samyama sobre las impresiones que la mente arrastra, esas huellas que el sistema llama samskaras, y aparece el conocimiento de los nacimientos anteriores, los tuyos uno por uno. Samyama sobre las marcas de la mente ajena, y se obtiene el conocimiento de la mente del otro. Y aquí Patanjali señala que el yogi conoce el estado de la mente ajena, pero no el objeto de esa mente. O sea, sabe que el otro está enamorado, pero no sabe de quién. Esto es bastante sorprendente y que hace pensar que no se lo está inventando. Si te estás inventando los poderes para impresionar, no pones límites tan exactos a lo que te inventas. Ese detalle solo lo pone quien cree que está describiendo algo verdadero con reglas. Bien, sigue. Samyama sobre el sol, y se abre el conocimiento de las regiones del cosmos, sobre la luna, el orden de las estrellas, sobre la estrella polar, el movimiento de los astros. O sea, el hombre encerrado en su cuarto, sentado, obtiene la astronomía entera por concentración. Y luego gira la lente hacia adentro. Samyama sobre el ombligo y aparece el conocimiento de la disposición del propio cuerpo, sus órganos, su ordenamiento interno. Samyama sobre el hueco de la garganta y cesan el hambre y la sed. Ese último ha alimentado, por cierto, 2000 años de historias de ascetas que no comen. Escalón 2. Desaparecer. El aforismo dice más o menos: mediante samyama sobre la forma del propio cuerpo, se suspende la capacidad de ese cuerpo de ser percibido. Se interrumpe el contacto entre la luz y el ojo del otro, y sobreviene la invisibilidad. Es asombroso. No dice el yogi se esfuma. Describe un mecanismo óptico. Si el yogi suspende la propiedad de su cuerpo que hace que la luz llegue al ojo ajeno, el ojo ajeno no recibe nada, y donde no llega nada, no hay nada que ver. Es una explicación física dentro de la física de su época. Y algunas ediciones añaden que lo mismo vale para el sonido y para el resto de los sentidos. Puedo pensar que está equivocado. Lo que no puedo pensar es que esté fantaseando ni inventando, está razonando. Escalón 3. El cuerpo imposible. Samyama sobre la fuerza de un animal y se obtiene la fuerza de ese animal. Dominio de una de las corrientes vitales, la que llaman udana, la que sube, y el resultado es que el yogi no se hunde, pasa sobre el agua, sobre el barro, sobre las espinas y se eleva. La palabra que usa el texto se traduce como levitación o como ascenso. Después el dominio sobre los 5 elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y de ahí dice, nace un conjunto de perfecciones que la tradición numeró en 8 y que se convirtieron en el catálogo clásico de la magia india. Hacerse minúsculo, hacerse enorme, hacerse ligero, alcanzar cualquier cosa a cualquier distancia, atravesar la materia, someter los elementos a voluntad. Y por fin llega al cuerpo mismo. Dice que de ese dominio resulta la perfección del cuerpo, hermosura, gracia, fuerza y una dureza comparable a la del diamante, un cuerpo de diamante. Sobre eso, siglos después, se construyeron tradiciones enteras de alquimia india que buscaban exactamente eso, el cuerpo perfecto e incorruptible. Pero esa es otra historia y otro vídeo, muy pedido, por cierto. Escalón 4. El tiempo y la muerte. Samyama sobre el karma, sobre las consecuencias que uno lleva puestas y que todavía no han terminado de madurar. Y el resultado es el conocimiento del momento de la propia muerte. No es adivinación, es una lectura. Si la vida es un proceso con causas que se van agotando, quien pueda ver el proceso entero
puede ver dónde termina. La muerte tiene una fecha legible. Y añade que el mismo conocimiento llega por los presagios, que el cuerpo avisa, que el entorno avisa, que hay señales. Y hay uno más, casi al final del capítulo, que es el más extraño de todos y el más filosófico. Samyama sobre el instante y su sucesión sobre el momento mismo y sobre lo que hace que un momento sea distinto del siguiente. ¿Y qué se obtiene con eso? Un conocimiento capaz de distinguir dos cosas que son idénticas en especie, en características y en posición. Dos objetos exactamente iguales, indiscernibles para cualquiera, y el yogi los distingue. Ese es un poder que no sirve para nada práctico y no impresiona a nadie en una plaza, ¿verdad? Pues es con diferencia el que más se acerca a la esencia de todo esto. Escalón 5, el último, entrar en otro cuerpo. El aforismo dice que cuando se afloja la causa que ata a la consciencia a su cuerpo y se conoce el recorrido por el que la consciencia se mueve, esa consciencia puede entrar en el cuerpo de otro. Bien, esto es muy importante. Nuestra imagen del yogi está completamente domesticada, dulcificada. Un señor sereno, vegetariano, que da clases y sonríe. Pero en la India, durante siglos, el yogi era y es otra cosa. En los textos del sur de Asia, a lo largo de 2000 años, no se encuentra ni un maestro amable. Se describe a taumaturgos y hechiceros, figuras temidas capaces de poseer cuerpos, de levantar muertos, de conseguir poder, dinero y sexo usando sus facultades. De hecho, el yogi era un personaje del que las madres advertían a los niños, como en España el hombre del saco o el coco. Allí decían que viene el yogi. Y la posesión de cuerpos ajenos era su marca distintiva que todo el mundo temía. Mira, hay incluso una historia célebre, una leyenda tradicional que cuenta el propio Sankara, el gran filósofo del Advaita. Se dice que él usó este poder para meterse en el cadáver de un rey y aprender desde dentro las artes amatorias, que era lo único que le faltaba para ganar un debate. Es una leyenda algo tardía, no es historia, pero que la tradición le atribuya eso a su santo mayor, te dice hasta qué punto el poder de entrar en otro cuerpo estaba en el centro del imaginario de ese mundo. Y este es el catálogo: saber, desaparecer, el cuerpo imposible, la muerte y la posesión. Y ahora, con toda esa lista de superpoderes encima de la mesa, como si fuera un videojuego, es cuando el libro cambia. Estamos en el aforismo 37 del libro tercero, 38 en algunas ediciones. Y de pronto dice algo que en sánscrito suena así, y perdonadme porque no sé nada de sánscrito: Te samadau upasarga yutane siddhaya, que significa: estos logros son obstáculos para el samadhi, aunque sean poderes para la mente vuelta hacia afuera. O sea, te dice y clarito que para la mente que va hacia afuera, hacia el mundo, hacia los otros, hacia el reconocimiento, esas capacidades son consumaciones, logros o cimas. Para la mente vuelta hacia adentro, hacia la absorción, son un estorbo, un impedimento. La palabra sánscrita que usa, upasarga, se emplea también para las calamidades y los infortunios. O sea que Patanjali no está diciendo solo ándate con ojo que los poderes marean, sino directamente que en el camino que él propone conseguirlos es una desgracia. Al abrir el cuarto y último libro, el que trata de la liberación, lo primero que escribe es una lista de 5 fuentes de estos poderes. Los poderes, dice, nacen del nacimiento, de las hierbas,
de los mantras, de la ascesis o del samadhi. O sea que hay quien viene con ellos de fábrica, que hay preparados vegetales que los producen, que hay sonidos repetidos que los producen, que las privaciones extremas de la ascesis lo producen, e incluso el samadhi lo produce. Y eso significa que el poder no demuestra absolutamente nada sobre quien lo tiene, ni le coloca en una posición espiritualmente superior, porque se pueden adquirir de varias maneras. Un hombre que hace algo imposible puede ser un santo, puede ser un tipo con suerte genética, o puede ser alguien que se ha tomado algo. El prodigio, el milagro, no acredita a nada ni a nadie. Lo dice el propio Señor que creó todo el catálogo de prodigios. Pero espera porque hay más, y a más de uno le va a romper los esquemas. Patanjali dice que cuando el yogi alcanza cierto nivel, llegan invitaciones de los seres celestes. Los devas vienen a buscarlo y le ofrecen un lugar entre ellos. ¿Y qué dice Patanjali? Su instrucción es: no aceptes, no te dejes seducir. Y tajante añade: ni siquiera sonrías con complacencia ante la invitación. Ni siquiera sonrías, porque la sonrisa es el orgullo que se ve acariciado. Alguien ahí dentro está sintiéndose halagado por la invitación. Y donde hay alguien halagado, hay alguien, que es justamente lo que este señor lleva 3 libros intentando disolver. Jamás dice que los poderes sean falsos o trucos, y que sean malos. No hay nunca un juicio moral. Los da por buenos, los da por reales y los describe con todo detalle. Su problema con ellos es de naturaleza metafísica, como dije al principio. Así que como esta parte metafísica de los Yoga Sutras nunca se toca porque molan más los poderes, a eso vamos a dedicarle un tiempo, porque si no todo lo anterior no tiene ningún sentido. Patanjali trabaja dentro de un sistema filosófico anterior a él, el Samkhya, que es una de las escuelas más antiguas de la India. Y este sistema es dualista, radicalmente dualista. Dice que hay 2 realidades, y solo 2, y que no se reducen la una a la otra, que no equivalen la una a la otra. Una es Purusha, la conciencia pura, el que ve, no hace nada, no cambia, no participa, solo es presencia. La otra es Prakriti, la naturaleza, que incluye el cuerpo, pero también los sentidos, el intelecto, el sentido del yo. De hecho, la mente entera es naturaleza, es Prakriti, materia sutil, más fina, más rápida, pero materia. Tu pensamiento en este esquema está hecho de la misma sustancia que una roca, solo que en otro grado de sutileza. El sufrimiento para ellos viene de una confusión, una sola. La conciencia pura, Purusha, se identifica con la naturaleza, Prakriti, y se cree que es ella. Se mira en el intelecto como quien se mira en un espejo y dice: ese soy yo. Y a partir de ahí todo lo que le pasa al espejo parece que le pasa a uno mismo. Y la liberación en este sistema tiene nombre propio. Se llama Kaivalya, viene de Kevala, que significa solo, y se traduce como aislamiento, soledad, separación completa. Separar Purusha de Prakriti. Al loro, porque estamos acostumbrados a que todo sistema espiritual hable de la unión, fusión con algo trascendente o divino. La unión implica 2 cosas que se juntan, pero Patanjali propone que uno de los 2 nunca estuvo pegado al otro, y que todo el trabajo consiste en dejar de creérselo. Bien, fíjate en la paradoja. La palabra yoga significa unir, sí, pero la meta que persigue el libro fundacional del yoga no es fundirse con nada, es separarse, desengancharse. Y en la descripción clásica de la Kaivalya no aparece la beatitud,
no es un éxtasis, es una separación. Si viste el vídeo sobre el jainismo que hice hace unos meses, esta palabra te va a sonar, porque los jainistas usan la misma para su liberación, y por el mismo motivo: soltar la materia que se ha pegado a algo que no era material. Parece la misma intuición de fondo. Si la mente es naturaleza, prakriti, entonces cada poder que la mente consigue sobre el mundo es naturaleza operando sobre la naturaleza. Materia moviendo materia. En este caso, materia sutil moviendo materia densa. Prakriti jugando consigo misma. Y ese es el problema entero. El yogi que camina sobre el agua no ha demostrado que sea espíritu, purusha. Ha demostrado exactamente lo contrario. Ha demostrado hasta qué punto su mente pertenece al mismo sistema que el agua. Y cuanto más extraordinario es el poder, más fina y más completa es la prueba de que ese que lo ejecuta forma parte de lo que hay que soltar. Los poderes son la demostración experimental de que la mente sigue siendo parte del mundo. Por eso son un estorbo, que no es moral, es estructural. Alguien que consigue una capacidad extraordinaria tiene ahora una razón buenísima para seguir identificado. Se ha enganchado más fuerte, por arriba, con un enganche de lujo que parece espiritual. Es más difícil soltar la capacidad de leer mentes que soltar el tabaco. Pero este punto no está cerrado ni siquiera entre especialistas. Hay una corriente de interpretación que sostiene que hemos leído mal la palabra Kaivalya durante décadas, que Patanjali no predica abandonar el mundo, sino habitarlo sin quedar esclavizado por la identificación con él. Un aislamiento que no te saca de la vida, sino que te deja vivirla sin estar pegado. La discusión académica sigue abierta y no la voy a resolver yo. Y ahora, antes de seguir, ¿por qué no nos preguntamos qué le pedimos o qué esperamos obtener de la meditación, del retiro, de la recitación de mantras o lo que sea que hagas? ¿Quieres desaparecer como centro individual o convertirte en alguien mejorado, más moral, bueno, con más paz o con más seguridad? Deberíamos respondernos con sinceridad. De hecho, esa es la cuestión por la que alguien querría tener poderes o podría considerar esos poderes como algo espiritual. Pero mira, esto no es una rareza. Patanjali no está solo. Esa misma advertencia aparece en diversos sitios. Algunos no se conocían entre sí. Un cabeza de familia llamado Kevata se acerca al Buda en la ciudad de Nalanda y le hace una propuesta de sentido común, casi de relaciones públicas. Nalanda es una ciudad próspera llena de gente con fe en ti. Sería bueno que ordenaras a un monje mostrar un prodigio para que la fe creciera todavía más. El Buda le dice que no. Kevata insiste. Se lo pide una segunda vez. El Buda le vuelve a decir que no, y se lo pide una tercera. ¿No es lógico que alguien que es espiritualmente superior haga milagros? Y el Buda le explica que ve peligro en la práctica de los prodigios, y que por eso los detesta y se avergüenza de ellos. Dice: supón que un monje hace el prodigio, y supón que un creyente se lo cuenta a un escéptico. ¿Qué dirá el escéptico? Dirá que existe un encantamiento con el que se consiguen esas cosas, y tendrá razón en dudar. El prodigio no puede distinguirse de un truco. Por lo tanto, el prodigio no demuestra nada. Ya en el siglo XX, una visitante suiza le pregunta a Ramana Maharshi por los poderes ocultos, y él contesta algo así: el sí mismo es lo más íntimo y lo más permanente, mientras que los poderes son algo ajeno, algo extraño. Los poderes los busca la mente, y para buscarlos la mente tiene que mantenerse despierta y activa, mientras que el sí mismo se realiza cuando la mente se destruye. Vamos, que para conseguir un poder necesitas una mente afiladísima,
y la mente afiladísima es exactamente lo que sobra. Añade que los poderes se manifiestan solo cuando hay ego, porque el ego es lo que te hace consciente de que hay otros. Sin otros, ¿para qué quieres poderes? ¿A quién se los enseñas? Y ahora saltemos a la España del siglo XVI. San Juan de la Cruz escribe La subida del Monte Carmelo, un libro entero de visiones, revelaciones, las locuciones, los gustos y las suavidades espirituales. Todo lo que a un alma devota le pasa, que parece la prueba de que va bien encaminada. Y su instrucción, ¿sabes qué? Es idéntica. Dice, con sus palabras, que su intención es desembarazar el entendimiento de todas esas aprehensiones y encaminarlo hacia la noche de la fe. Que el alma no ponga los ojos en esa corteza de figuras, que no se agarre. La misma conclusión. Los fenómenos extraordinarios que produce el camino son el principal peligro del camino. Y hay un motivo obvio para que coincidan. Se encontraron con el mismo problema práctico. Gente que empezaba buscando la verdad y terminaba coleccionando experiencias. Y ahora te cuento cómo termina la historia del libro, que es lo mejor y más contradictorio de todo. Los Yoga Sutras tuvieron su época dorada entre los siglos 7 y 11, y después cayeron en el olvido, pero del todo, durante siglos. De ser una autoridad india a ser un fósil que nadie leía. Y lo rescata Occidente a principios del siglo XIX. Primero un orientalista, pero sobre todo, ahí llega el ocultismo al rescate. La Sociedad Teosófica, Blavatsky y compañía, que muchos de ellos estaban fascinados con los poderes ocultos, tanto que distinguían entre unos siddhis superiores espirituales y unos siddhis inferiores que consideraban emparentados con la hechicería. Así que claro, los teósofos leyeron a Patanjali buscando en él exactamente lo que Patanjali dice que hay que soltar. Y en 1896, Vivekananda publica su Raja Yoga, hecho con conferencias que había dado aquel invierno en Nueva York, mezclando el hinduismo tradicional con la ciencia occidental de su tiempo, el mesmerismo y el esoterismo de moda. Ese libro de Vivekananda es el que convierte a Patanjali en un nombre mundial y le da el estatus de clásico venerado. ¿Te das cuenta de lo contradictorio de todo esto? Un tratado que ordena renunciar a los poderes vuelve del olvido en brazos de ocultistas que querían poderes y acabó de manual planetario de yoga. Pero el capítulo 3 no se lee, molesta. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Puedes preguntarte. ¿Hay que rechazar los poderes? Pues como esto va de Patanjali, según su lógica y sistema metafísico, sí, sin ninguna duda y sin ninguna excepción. No son pecado y no es que no existan. Hay que rechazarlos porque son la trampa más difícil de ver y se te presentan con la cara de estar progresando. Y eso es todo, según Patanjali, claro. Pero ni tú ni yo somos Patanjali. Así que cada cual que decida. Gracias. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.